Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo, nuevamente iniciando un nuevo taller el día de hoy, como cada martes a las 18:30 de la tarde. Nuevamente les mandamos un saludo muy grande a cada uno de ustedes por acompañarnos. Sean bienvenidos a la Escuela de Género y Desarrollo. Retomamos nuestros talleres virtuales como cada martes a las 18:30 de la tarde. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Para mí es un placer y me hace feliz el poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, para las nuevas personas que no me conocen, mi nombre es Adrián Arevalo, soy licenciado en Comunicación Social y soy parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Los voy a acompañar dirigiendo los talleres con los especialistas en diferentes temas y quiero enviarles un saludo muy grande desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles nuevamente por estar conectados una vez más. Para aquellas personas que no nos conocen o bueno, no saben de qué se trata la Escuela de Género, les comento que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos un espacio llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres en temáticas de salud, género y desarrollo integral. Gracias a muchos de los participantes y profesionales con una destacada trayectoria y alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, con quienes de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos para informar y orientar a gente que realmente lo necesita. Juntos hemos aprendido en ya 213 talleres con más de 704,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Muchas gracias por confiar en la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos. No vamos a empezar el taller sin antes agradecer, perdón, a nuestro promotor, que gracias a él la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares, y a nuestra directora de la Escuela de Género que impulsa este proyecto en favor de la educación, salud y desarrollo integral. Hoy tenemos un nuevo taller como cada martes. Esta vez vamos a hablar en el taller número 214 de la Escuela de Género con el tema matrimonio, divorcio, aspectos generales legales. Para el taller del día de hoy nos acompaña el magíster Sergio Coca Céspedes. Él es magíster en Derecho Civil, tiene una especialidad en Derecho Penal con una acreditación de experto en Derecho Público y Políticas Públicas. Tiene un diplomado en Derecho de Familia, como también otro diplomado en Derecho Administrativo, como también un diplomado en Administración Pública, Normas de Control Gubernamental en Autonomía en Gestión Pública. Es docente de posgrado de Economía de la Universidad Mayor de San Simón, como también docente de la Univalle. Recordarles que tenemos 45 minutos de exposición del Magíster Sergio Coca, como también 45 minutos aproximadamente de preguntas al final de la exposición para que podamos escuchar atentamente. Recuerden que para hacer las preguntas al final de la exposición deben levantar la mano dentro de nuestro Zoom para poder habilitar el micrófono, y en Facebook dejar los comentarios perdón, dejar su pregunta en los comentarios. Ya concluyendo con esta introducción, ya tenemos a nuestro expositor el día de hoy, el Magíster Sergio Coca Céspedes. Bienvenido, Magíster, y muchas gracias por acompañarnos en un nuevo taller el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero a la dirección, a la licenciada Daniela Cabrera Guillén, a su persona, al licenciado Arévalo, a toda la dirección de esta Escuela de Género y Desarrollo, y un saludo grande a todas las personas que nos están mirando y hoy nos están acompañando en una clase virtual, una exposición, el seminario 214, que vamos a hablar de dos institutos bastante interesantes e importantes para el crecimiento, el mantenimiento y el desarrollo de la sociedad. Uno es el Instituto del Matrimonio,
y vamos a hablar de este aspecto tan complejo y a la vez tan polémico que es el instituto del divorcio o la desvinculación del matrimonio. Un saludo a todos, tengan todos muy buenas noches. Ya hemos escuchado la hermenéutica, ya hemos escuchado cómo nos vamos a organizar y vamos a empezar con rasgos estrictamente legales, pero de forma bastante simplificada para el entendimiento de ustedes y todos los que nos van a acompañar. Muchísimas gracias, Magister. Ahora sí podemos ver, podemos compartir su pantalla para poder iniciar. Bueno, todos estamos viendo. Yo he preparado material, permítame ser un poco introductorio en este tema. Allá por el año 2006, 2008, la Universidad Mayor de San Simón me invitó a ser docente en un diplomado y fue la primera vez que impartíamos docencia en la Universidad Mayor de San Simón, en la Facultad en la dirección de posgrado, y fue justamente un diplomado en materia familiar. Fue un reto bastante importante porque la edad no nos acompañaba mucho, teníamos alrededor de 26 años. Fuimos invitados y fue uno de los docentes más jóvenes en la Universidad Mayor de San Simón, pero recuerdo ello con mucha tranquilidad, porque hoy, luego de bastantes años de haber hablado sobre el derecho de familia, hoy volvemos a este espacio virtual para seguir hablando y seguir construyendo lo que es, ya les he mencionado, el matrimonio y el divorcio. He preparado un poco de acompañamiento visual para que podamos entender sobre este instituto, el matrimonio. Y no sé si vamos a tener, yo sé que la hermenéutica es al final de la exposición algunas preguntas, pero yo quisiera un poco interrelacionar con aspectos estrictamente técnicos y hacer algunas consideraciones. Em, si ustedes ven la pantalla y vemos, esta es la definición que nos da el actual Código de Familias, la Ley 603 en Bolivia. Regula los institutos que tiene el derecho de familia, el matrimonio, la afiliación, la asistencia familiar, los bienes, el patrimonio familiar, la afiliación, los procedimientos, etcétera, en cuanto hace el derecho de familia. Y la definición que ustedes ven en su pantalla es la establecida en la ley 603. Pero más allá de los aspectos técnicos, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuál es el concepto que usted tiene de la familia? ¿Cuál es el concepto? Y si lo pueden escribir, sería formidable para ir acompañando el desarrollo de esta clase. ¿Cuál es el concepto que usted tiene? El concepto natural que a usted le nace al decir, me han preguntado qué significa la familia para mí. Y yo le pregunto, ¿qué significa la familia para usted? Desde la lógica estrictamente técnica, legal, la familia es un conjunto plural de personas que se conforman, se unen de forma natural y para interactuar de forma equitativa y armoniosa. Equitativa en cuanto a esa construcción de la patrimonialidad, de la ganancialidad, y no solo del aspecto estrictamente económico o de contenido patrimonial, de bienes, para ser preciso, sino en otros derechos en cuanto hace a esa pluralidad de tener esa unión entre dos personas. De manera armoniosa es la lógica que maneja la ley 603, que debería y debe tener, ese es el espíritu que manifiesta para que se pueda unir esas personas, esas relaciones afectivas, emocionales y desde luego de parentesco, esa afinidad que tenemos por sangre y esa afinidad colateral también que nos da el Código de las Familias, afinidad u otras formas que establecen. Por un periodo estrictamente indefinido,
porque las familias, a partir de su constitución, jamás mueren con el tiempo. Protegido por varias leyes y tenemos ahí regulaciones internacionales, regulaciones nacionales y regulaciones inclusive en algunos aspectos técnicos administrativos a nivel de territorio. Pero vuelvo a la pregunta. Cuando yo les decía, ustedes, ¿qué concepto tienen acerca de la familia? Y me voy a permitir, tal vez, no sé si puedo mover esto. Muy buenas noches a todos nuevamente. Y no estoy pudiendo mover, pero ok, acá tenemos un par de... Verónica, ¿cómo está? Muy buenas noches, licenciada Daniela Paredes, desde el Paraguay. Buenas noches absolutamente a todos, a todas, Marlene, Natalie, etcétera. Yo les pregunto, les devuelvo la pregunta. ¿Qué significa familia para ustedes? ¿Qué concepto a ustedes les nace al escuchar esa palabra, esa pregunta? Saludos a la Argentina, saludos absolutamente a todos los que nos están siguiendo en este taller virtual número 214. Gladys, Angélica, Brenda, la familia, gracias Carla Andrea, que nos sigue, por favor. Estoy leyendo y bueno, cuando tenemos nosotros, voy a permitirme simplemente hacer presente esta. La familia es un grupo de personas unidas por un vínculo de amor, de apoyo y convivencia. Generalmente comparten lazos de sangre, de adopción y de afecto. Yo me quedo con lo último. Muchas gracias por la respuesta a la pregunta. Me quedo con lo último. La familia es la base de construcción de cualquier sociedad, porque principalmente los une el afecto, los une el cariño, los une el amor. Y hoy quiero resaltar esa palabra, gracias por esa oración, porque hoy quiero hablar de, luego de estos aspectos técnicos, qué está pasando con las familias, cuáles son los índices que nos muestran organizaciones internacionales, nacionales, en cuanto a lo que está surgiendo en esta última década con la disolución del vínculo matrimonial, con esa ruptura y qué está pasando a partir de esa disgregación familiar con los hijos y qué problemas afronta la justicia, principalmente en Bolivia, y también algunos parámetros en cuanto a porcentajes internacionales, en cuanto a lo que significa esa disolución o desvinculación familiar. Para comenzar, nosotros en la legislación boliviana tenemos dos institutos cuando hablamos de esa creación de esa relación afectiva amorosa, consanguínea, de adopción, de otras características de filiación, y hablamos del matrimonio y hablamos de la unión libre. En cuanto al matrimonio y la unión libre, sobre la unión libre, debemos entender que la unión libre es ese mutuo acuerdo de convivencia, orientado a establecer una vida en común. ¿Qué es una vida en común? ¿Qué significa establecer una vida en común? Vivir de forma común no es el día a día simplemente levantarse y dormir en un domicilio, sea vivienda propia, alquiler o alguna otra metodología o vinculación contractual o civil. Es vivir en común, es más allá de un lazo afectivo, es construir a partir de una planificación una vida familiar, una vida familiar planificada en varios aspectos que hacen la vida cotidiana de las familias, de las personas, de las parejas, de los hijos, de las hijas y absolutamente todos los integrantes que conforman la familia. Ese matrimonio, para llegar a la definición de lo que es la unión libre,
y el matrimonio. Esa unión libre, ese matrimonio, entonces la legislación familiar, la ley 613 en Bolivia, nos dice que son dos instituciones sociales, institutos sociales que dan lugar a esa convivencia. ¿Orientado a qué? Orientado a transformar y a generar el crecimiento de una vida en común y por ende de la sociedad de un Estado. Una de las partes integrantes del Estado es la población y la población está compuesta por gente y la gente está unida en uniones libres, está unida en matrimonios y también existen personas, vamos a hablar también de ello, porque se está optando ya no por los institutos del matrimonio, ya no están optando por unirse en vínculos matrimoniales, simplemente en uniones libres e inclusive muchos están, vamos a ver algunos porcentajes, que prefieren una vida simplemente solitaria, si vale el término de la calificación. Este matrimonio y esta unión libre está reconocida en la Ley 603, está protegida por la Constitución Política del Estado y conlleva iguales efectos jurídicos, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges y convivientes, como respecto a los hijos, a las hijas, ya sean naturales, adoptados o a nacidos de aquellos. Para hablar de unión libre, si hacemos nosotros una mirada estrictamente al contenido social, vamos a hablar de los institutos aymaras y quechuas que manejaban las tradiciones culturales bolivianas, vemos que en la anterior legislación familiar a la ley 603, el Código Banzer del año 1976, reconocía al Tantanacu y al Sirvinacu como uniones libres de estas regiones culturales andinas. Y cuando vemos otras sociedades, otras culturas, vemos la misma unión de dos personas para orientado a establecer ese proyecto de vida en común, con similares características y también con los mismos efectos. ¿Cuáles son los efectos? Si vamos viendo en la historia hacia atrás, vemos que los efectos jurídicos están relacionados a partir del reconocimiento, que lo vamos a ver más adelante, están orientados a la protección de los hijos, las hijas, a la protección familiar y a derechos que emergen del vínculo familiar. La unión libre, reconocida en la legislación familiar y que tiene sus orígenes inclusive en el derecho romano, antes era demostrada a través de un instituto que se llamaba y denominaba posesión de Estado. La posesión de Estado manejaba tres principios del derecho romano bastante interesantes que hoy en día son base también para la modulación de una sentencia constitucional que la vamos a compartir, la cual establecía el nombre, el trato y la fama que debe demostrarse ante la autoridad judicial para que esa unión libre sea reconocida y homologada y protegida a través de ese reconocimiento para que surta los efectos legales que correspondía y corresponde en la legislación boliviana. ¿Qué quiere decir eso? Que uno puede unirse en unión libre con la persona que estime pertinente, que tenga ese proyecto de vida en común, ese proyecto de convivencia, y posteriormente, después de esa estabilidad, después del tiempo prudencial de 24 meses, como lo establecía la legislación anterior, uno puede acudir ante el tribunal en materia familiar y solicitar la homologación pero solicitar el reconocimiento de esa unión libre, demostrando la estabilidad, demostrando la vida en común y demostrando fundamentalmente lo que les mencionaba, que viene desde el derecho romano, ese nombre, el trato y la fama de esas dos personas que se unieron libremente. En cambio, el matrimonio tiene sus características un poco más puntuales y bastante entendibles en la legislación boliviana. Cuando uno se quiere casar,
te piden cuatro requisitos que son el consentimiento, la edad, la libertad de estado y también nosotros hablamos en cuanto a los impedimentos que no tienen que existir. Si hablamos de consentimiento, para comenzar, cuando uno revisa la legislación civil en Bolivia, te dice que el consentimiento es la expresión, es la aceptación verbal y escrita que puede y que surte efectos jurídicos en relación a alguna relación contractual, alguna relación o algún acto propio de la vida civil. Y nosotros expresamos consentimiento en diferentes actos en la actualidad en el desarrollo de nuestra vida civil. Cuando acudimos a una fuente laboral y nos hacen una prevaloración y nos contratan, nosotros expresamos nuestro consentimiento para suscribir un contrato de esa relación jurídica, para establecer esa relación laboral que tenemos. Cuando nosotros adquirimos una deuda de dinero, suscribimos un contrato y expresamos nuestro consentimiento para ello. Pero en materia familiar, cuando nosotros acudimos ante una persona competente para reconocer el matrimonio civil, acudimos ante un oficial de registro civil. Los oficiales de registro civil se encuentran regulados en sus funciones por la ley del Servicio de Registro Civil en Bolivia, que es la ley del CERECI. Y estas personas son las competentes para llevar adelante, previo al cumplimiento de requisitos, de los matrimonios civiles en el Estado boliviano. Y ellos solicitan que se exprese el consentimiento en dicho acto. Y verifican que ese consentimiento esté libre de violencia, esté libre de dolo, esté libre inclusive de error. Y el error puede recaer en lo material como en lo esencial. La legislación civil nos enseña dicho aspecto. Pero para hacer más sencillo el comprendimiento, lo que es el consentimiento, eh, el oficial de registro civil, al ser un acto estrictamente oral, verifica y hace la pregunta para que la persona que quiere cambiar su estado civil de soltero, viudo, divorciado, nuevamente a casado, pueda expresar sin que exista violencia, dolo o error sobre su asentimiento en ese nuevo acto que va a cambiar y transformar no solo su estado civil, sino un conjunto de actos jurídicos en Bolivia. La edad, la edad establecida en la legislación boliviana recae a los 16 años, evidentemente, pero lleva una particularidad bastante importante y trascendental explicarla acá. Si bien, si bien la legislación boliviana en su Código de Familias dice que a los 16 uno puede contraer el matrimonio, no tenemos que olvidarnos que la mayoría de edad para actuar en los actos de la vida civil nos dice el Código Civil que es a los 18 años de edad. Antes era a los 21, ahora es a los 18 años de edad. Y y si esa persona menor de edad, de 16 años, quiere contraer un matrimonio civil, no puede expresar directamente su consentimiento ante un oficial de registro civil sin primero tener la autorización del tutor legal o, en este caso, de los progenitores que aceptan que el menor de edad, civilmente hablando, en términos estrictamente jurídicos, pueda asentir ante el oficial de registro civil. Porque a partir de ello, como saben, la mayor parte, y les voy a preguntar al final, ¿cuál es el porcentaje de casados en este taller gratuito? Me van a decir, supongamos, estamos con un acompañamiento de 60 personas, 100 personas, y me van a decir, somos 60 casados, o 50-50, 50 casados, 50 solteros, solteras. Entonces, estamos hablando de un gran porcentaje que ha cambiado sus actos de la vida civil. Y para eso es importante establecer que si bien existe la posibilidad de que un menor de edad pueda casarse,
tiene que estar con el consentimiento del progenitor o del tutor legal para que el acto pueda ser validado y surta los efectos que la ley establece. Algo que quiero comentarles acá es que si ustedes pueden revisar el año 2025, en el mes de abril, el presidente de la Cámara de Senadores, el señor Andrónico Rodríguez, ha presentado al presidente de la Cámara de Diputados, el señor Omar Yucra, un proyecto de ley modificando la ley 603 justo en este aspecto, en el tema de la edad. El tema de la edad establecido en el artículo 139 de la ley 603 presenta un proyecto de ley y dice que la unión libre o el matrimonio entre personas menores es nulo de pleno derecho. Y básicamente da a entender este proyecto de ley en la interpretación jurídica que solo puedes llegar a tener puedes llegar a consolidar este instituto familiar siendo mayor de edad. Este es un proyecto de ley que te habla de la modificación justamente del artículo 139 y también te habla de la modificación del artículo 170 de la ley 603. Es un proyecto de ley que lleva el número de 092 quebrado 2024-2025 que está eh, seguramente disponible en las redes sociales, que ustedes pueden revisar que al ser un proyecto de ley y no haber adquirido este rango de valoración y para su legislación respectiva, simplemente lo estamos considerando como una idea de lo que podría pasar. Inclusive algunos legisladores, existen antecedentes en Bolivia, que solicitan y han presentado proyectos para hacer una sola o tener una misma edad en todas las materias, en materia penal, en materia familiar y en materia civil. Y bueno, existe consideraciones efectuadas a partir de metodologías de la investigación que establecen ciertos parámetros necesarios que deben ser evaluados más allá del solo del aspecto legal en cuanto a la posibilidad de unificar la edad en el territorio boliviano. Sin embargo, este proyecto de ley nos habla de ese aspecto en cuanto a la edad. La libertad de Estado es, tienes que ser soltero para casarte. Tienes, en caso de que hayas estado casado, tienes que estar divorciado con sentencia ejecutorial registrada en el registro civil en el Ceresi para casarte. O en su caso, si has quedado viudo o viuda, tienes que tener también el registro de ese certificado de defunción para acreditar dicho aspecto. Te piden ahora el oficial de registro civil acreditar el consentimiento, la edad y la libertad de estado principalmente que estamos hablando con un certificado que se llama certificado que acredita el estado de esa persona que quiere contraer un matrimonio. Esto en cuanto al matrimonio, al instituto del matrimonio. En cuanto a la unión libre, tienes que acudir ante un juez para demostrar la estabilidad de esa vida en común que has tenido. A partir de esos institutos que nos enseñaba el derecho romano del nombre, el trato de la fama, traducidos en la recopilación de actos que han hecho dentro de la vida en común, legales, civiles y de otra naturaleza, e inclusive de contenido social. Son impedimentos para constituir un matrimonio, nos dice la legislación boliviana, o la unión libre, la interdicción, el parentesco consanguíneo, parentesco adoptivo y los impedidos por delito o el vínculo por tutela. En cuanto al parentesco consanguíneo, la misma oración ya define y preestablece que no te puedes casar con los que tengas parentesco consanguíneo. Ese es un impedimento que no te posibilita y el oficial de registro civil, o en este caso la autoridad judicial, dependiendo si es matrimonio o unión libre, puede observar. ¿Ha surgido casos en la antigüedad? Desde luego que sí, conocemos varios. Conocemos bastantes ejemplos de uniones libres y de matrimonios que sin tener libertad de Estado, sin tener edad, sin haber inclusive expresado su consentimiento sin violencia,
sin tener vínculos, sin considerarse que tienen vínculos de parentesco consanguíneo, eh, han podido vincularse en unión matrimonial y ha existido. Y eso ocurría por diversos aspectos, desde luego, pero principalmente, si hablamos en materia técnica, por la inexistencia de un sistema que pueda interrelacionar datos en manera y en tiempo especial y prudencial para establecer si una persona no está unida en vínculo matrimonial en algún otro departamento para fines de establecer ese criterio de rechazo o impedidos de contraer el matrimonio. En la antigüedad no había un sistema computarizado, para ser más sencillo, en palabras mucho más simples. En cuanto a la interdicción, hemos visto en otras materias que personas de la tercera edad que tienen alguna disminución de su capacidad civil están realizando actos dentro de la vida civil, como disposiciones patrimoniales y otros, y posteriormente se vuelven en conflictos estrictamente jurídicos bastante complejos, donde, en palabras sencillas, un padre que está mal de la cabeza, dicen algunos ejemplos, a cómo ha podido vender su bien a X o Z y persona y plantean una nulidad para dejar sin efecto esa transferencia, etcétera. En el matrimonio, esto no suele ocurrir porque una persona, un oficial de registro civil, realiza lo que es la verificación presencial de la capacidad civil de la persona que va a contraer un matrimonio. Y más allá de preguntarle los aspectos que la ley le obliga, porque ellos tienen un protocolo que regula las actuaciones en materia familiar, va interactuando con la persona para determinar que no es interdicto. ¿Y a qué se refiere con interdictos? Eh, los interdictos, desde la lógica civil boliviana del Código Civil, son las personas que no tienen capacidad para realizar actos de la vida civil por alguna deficiencia, puede ser eh, 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 mental, puede ser por alguna disminución de su capacidad de razonamiento, etcétera. Y generalmente cuando existe esos aspectos en otras materias, se acude ante una valoración médica, pericial, especializada, neurológica y psicológica, entre otros aspectos, que pueda determinar aquel aspecto. Pero en materia estrictamente familiar, en el acto de unión o vínculo matrimonial, el oficial de registro civil hace esa verificación. ¿Cuál es su nombre? Interactúan. Hemos estado presentes como invitados, como personas que han sido principales en un acto familiar de matrimonio civil, cuando el oficial de registro ha preguntado cómo está, a qué se dedica y va interactuando, haciendo esa verificación que la ley le obliga. Ha ocurrido casos, sí, hemos conocido, pero que posteriormente en las nulidades del matrimonio han sido discutidos en tribunales sobre la interdicción a través de valoraciones médico-periciales neurológicas que han establecido si la capacidad es real o esta está impedida parcial, definitivamente, etcétera. Los parentescos adoptivos tienen la misma correlación con lo que es el parentesco consanguíneo, y el impedimento por delito nos enseña la ley 603 y también nos enseñaban legislaciones anteriores, que era esa persona que atenta contra la vida o de uno de los cónyuges para separarlos y después casarse con el esposo o la esposa, tiene un impedimento por esa consumación de ese delito que debe ser demostrado con los antecedentes que establece la ley 1970, que es la ley del procedimiento penal, y además con los antecedentes de la existencia de ese delito consumado. Es decir, el código, la constitución política del Estado, esto no tenemos que olvidar para cualquier materia en Bolivia, presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
Y esa presunción de inocencia está vinculada a un derecho que es el derecho del debido proceso. Nadie puede ser juzgada, sancionada, discriminada, eh, calificada como delincuente o posible autor de un hecho delictivo si no ha sido escuchada o oída ante un tribunal competente para su juzgamiento. Y ese juzgamiento tiene que adquirir valor de cosa juzgada, es decir, tienes que tener una sentencia y la misma tiene que estar ejecutoriada. No tiene recurso ulterior y ha sido condenado por un delito. De lo contrario, estaríamos hablando de que este impedido por un delito es simplemente un antecedente. En esto, pese a que no debería ser de esa manera, bueno, no podemos ir en contracorriente de lo que es la constitución política del Estado y simplemente debería ser una valoración en cuanto a algún aspecto del delito. Algunos oficiales de registro civil en Bolivia, no son muy conocidos los casos, pero he leído algunos antecedentes que se han aperturado en el pasado a que el impedimento por delito pueda casarse considerando de que simplemente los delitos que le han acusado no tenían sentencia ejecutoriada y han sido simplemente atentando más que contra el honor de la persona, o sea, no existió el delito. Ha sido una difamación, en algunos casos una calumnia y no existió dicho aspecto, le dio algunos antecedentes, pero deben ser muy peculiares y muy particulares en Bolivia. De lo contrario, estamos hablando de un homicidio o estamos hablando de una tentativa para cometer un acto delictivo y esto ya es suficiente, inclusive para que el oficial de registro civil pueda decir usted está impedido. Inclusive, pero acá yo les pregunto, ¿usted se casara con alguien que atentó contra la vida de su pareja o que tuvo una tentativa? La respuesta la quiero escuchar al final del taller porque yo creo que puede existir criterios a favor, en contra, pero bueno, vivimos yo en la actualidad, les imparto este taller desde los Estados Unidos de Norteamérica, desde el estado de Washington, D.C., Distrito de Columbia, o conocido como D.C., y acá hay una singularidad y pluralidad de culturas y uno cuando va hablando, va conversando con diferentes culturas, se va dando cuenta que nuestros parámetros legales, nuestros parámetros sociales, morales, éticos, no son comunes en otras regiones del mundo. Y por eso también hablamos de la pluralidad del conocimiento y de los comportamientos que se estudian desde la lógica sociológica. Ahí nos decía estas bases, nos hablaba justamente Max Weber en algunos aspectos de lo que es la sociología. Y recaemos con el último impedimento, para no salirnos del tema, que es el impedimento por vínculo de tutela. Cuando uno es designado tutor de esa persona, posteriormente no puede contraer matrimonio con la misma porque fue designado para la administración, para el cuidado de esa persona y ha existido casos en la historia. Tenemos un caso bastante conocido, yo no quiero levantar nombres, pero tenemos un caso conocido de actores principalmente que se han casado con las personas que tenían bajo su cuidado. Ha habido actores que se han casado con sus hijas adoptivas, etcétera, eh, pero han esperado que se adquiera la mayoría de edad para expresar su consentimiento libre y voluntario ante la sociedad. En la legislación boliviana eso no es viable, en otras legislaciones sí tiene apertura y habría que hablar sobre ellas, tal vez en otro aspecto o en otro ambiente tal vez en otro taller, porque sí hay consideraciones un poco menos puntuales como en la legislación boliviana, donde nos dicen, usted ha sido tutor, no puede, usted tiene vínculo consanguíneo, no puede, usted tiene vínculo adoptivo, no puede, punto, para de contar, no hay más donde perderse. Pero en otras legislaciones sí tiene una apertura y hay casos en el mundo que han pasado sobre ello. Bueno, nos queremos casar, usted se ha casado, yo me he casado, todos nos hemos casado, nos hemos divorciado, no lo sé, pero
¿Qué hacemos cuando decimos nos queremos casar? En Bolivia, la mujer y el hombre que pretenden constituir un matrimonio se presentan personalmente, o bien uno de ellos por medio de una representación legal por un denominado mandato, mal denominado poder, porque yo digo que esa es una facultad, un poder especial notariado, y va al oficial de registro civil y le dice, se quiere casar, yo soy el representante de fulano de tal y se quiere casar. Y presenta su identificación y el oficial de registro civil, previa verificación de los antecedentes, realiza una publicación edictal y dice tal día, a tal hora, cumpliendo los plazos, se van a casar. ¿Qué quiere decir? No quiero pasar por alto esto. Casarme a través de un mandante, perdón, de un representante legal. En Bolivia está posible el acto de poder contraer matrimonio a través de un mandato. Yo digo mandato porque el Código Civil boliviano dice en el artículo 804, 805 y siguientes, el contrato de mandato es mediante el cual una persona da y otorga facultades a otra para realizar actos dentro de la vía civil, bla, bla, bla. Y la legislación notarial en Bolivia te habla de poder, pero el poder ya es una facultad que tú tienes cuando has suscrito ese contrato de mandato. Para mí es un mandato, pero bueno, hay desencuentros y también hay posiciones legales respecto a él. Pero lo cierto es que el representante legal es aquella persona que va ante un oficial de registros y presenta un mandato, un poder ante el oficial de registro civil y específico. ¿Y qué tiene que detallar? Tiene que detallar todo tal cual va a suceder. Fulano de tal otorga poder a fulano de tal para contraer matrimonio civil en tal oficialía de registro civil, en tal ciudad, en tal departamento, debiendo acompañar los documentos que la ley 603 obliga, como ser y en el acto se le otorga la facultad de que pueda asentir o consentir o expresar su consentimiento de forma oral y escrita para que posteriormente pueda suscribir el acta notarial o la partida de matrimonio registrada y escrita por el oficial de registro civil. Eso quiere decir un mandato especial notariado. ¿Cuántos de ustedes en la vía civil han tenido dificultades porque su mandato, resulta que el abogado donde han ido les ha puesto en la parte final, este mandato no podrá ser observado por nadie porque puede ser usado para todo y nadie debe cuestionar? ¿Cuántos de ustedes han tenido ese problema en diferentes materias? Y yo les pregunto acá a los abogados, eso está mal, porque antes, desde el año que se promulgó el Código Civil en Bolivia, dice que los mandatos del 804 y siguientes deben ser especiales para los actos que pretendes que realice un tercero por ti. Y si te está diciendo especial, tú tienes que revisar la legislación y tienes que decir, es para realizar este acto, es para realizar este acto. Y tienes que desarrollar puntualmente qué actos va a realizar para que en el futuro no sea observado tu mandato, no sea observada tu representación. Y ese es uno de los errores que se cometen en Bolivia. En Bolivia se comete ese error tanto en instituciones públicas como en los actos privados. Yo he tenido la facultad de trabajar en ambos ámbitos y he visto mandatos que no eran especiales. Entonces, si el Código Civil te obliga a ese aspecto, tú simplemente tienes que cumplir, porque la ley regula un acto y es obligatorio, es coercitivo. Y no puedes decir, hoy voy a usar la ley y mañana no voy a usar la ley. Y lo mismo ocurre en otras partes del mundo. En la actualidad vivo en un estado, en un gobierno federal. Tenemos normativa federal y normativa civil estatal, porque es un gobierno federal. Y cuando hablamos de representación, tiene otras particularidades, otras características, pero te piden la especificidad, te piden que sea específico para un acto.
Uno, dos, tres. Punto. Y lo mismo ocurre en Bolivia. Lo mismo seguramente ocurre en otras legislaciones, porque cuando hablamos de otorgar una representación a otra persona, estamos hablando de que esa persona, si realiza un acto, ojo, ¿por qué tiene que ser específico? Si realiza un acto a futuro y no es específico, cuando le vayas a pedir rendición de cuentas, puedes tener diferentes problemas en la vía civil, en la vía legal. Y la legislación te dice, quien realiza un acto por cuenta ajena como propio, es decir, quien realiza un acto a través de un mandato por X o Y persona que le han mandado, rinde cuentas de sus actos. Entonces, por eso tiene que ser específico o especial. Y hemos visto en otras materias que no poner la especificidad les crea problemas. Yo le he dado un poder a un abogado para que me lo haga un trámite y el abogado apareció siendo dueño de mi casa. Miles de ejemplos hemos tenido así, he escuchado y los hemos atendido. Yo le he dado un poder para realizar un acto y ha realizado otro y ahora no quiere ser responsable de toda la plata que le he entregado. Entonces, justamente para eso te dice la legislación familiar que tienes que tener una representación especial notariada. Y en otras materias, no se olviden esa recomendación que les hago como técnico. Tengan la prudencia de que en ese mandato se los hagan de forma específica, léanlo. Y cuando está siendo elevado a rango de escritura pública, es decir, cuando lo lleva a la notaría para que le den un testimonio de ese poder, de ese mandato, tengan el cuidado de que, bueno, es la obligación, pero generalmente no lo hacen, el notario debería leerles y decirles, esto es esto, esto es esto, y debería explicarles. Pero acá, inclusive he visto muchas falencias en los notarios de fe pública en Bolivia, a tiempo de hacer, protocolizar o elevar a rango de escritura pública esos instructivos de, de mandato, no leen, no les explican a las personas que están firmando. Y después, las personas que han acudido de buena fe tienen problemas. Y discúlpenme, acá hay algo trascendental importante. No todos somos abogados, no todos somos técnicos, no todos hemos tenido educación, no todos somos iguales. Por eso somos plurales y tenemos que construir de esa manera la pluralidad, cumpliendo nuestras funciones, cumpliendo nuestras obligaciones. Y las obligaciones de los notarios es leer y explicarte. La obligación del abogado es actuar con ética y con respeto a la ley y orientar de forma adecuada a su cliente. Pero volviendo a materia familiar, ese mandato tiene que ser expreso para casarse y con todo el detalle, para que posteriormente tú no tengas problemas con la creación de ese instituto que es el matrimonio civil. Yo no creo para nada, y aquí termino con esto, en esos libros que te venden de 1000 poderes, 1000 memoriales o 5000 memoriales, modelos y todo eso. No. Yo creo que la posibilidad de estudiar una carrera para ser abogados es un privilegio para todos los que han estudiado esa noble carrera en cualquier parte del mundo y tienen nomás que tener ese espíritu de orientar correctamente a las personas. Acá estamos hablando de tener un especial poder notarial para realizar un acto en materia familiar. Eso que quede bastante claro. Y obviamente ya los requisitos análogos los hemos hablado de forma y de fondo y el oficial del registro civil verifica dichos aspectos para empezar a preparar lo que va a ser el día del matrimonio. Cuando haces la verificación de esos requisitos, verifica tu cédula de identidad, el documento de identificación personal, mal denominado por silogismos y por eh, algunas, bueno, algunas interpretaciones erróneas en Bolivia, carnet. Yo no leo carnet ni en la ley del CIGEP ni en otra ley. El carnet no existe. Es una repetición consuetudinaria de una errónea palabra.
Acá tenemos un documento de identificación personal, una cédula de identidad con acento, por si acaso, no es un acento prosódico, es cédula, no es cédula. Entonces, eso verifica el oficial de registro civil, verifica tu identidad, porque si ustedes ven su cédula de identidad en este instante, van a dar la vuelta y van a decir, el CERESI, CEGIP, certifica, es una certificación de tu nombre, tu estado civil, cuándo has nacido, tu ocupación, profesión u oficio y de tu domicilio. Y en las cédulas de identidad antiguas, inclusive en las partes laterales, uno podía ver qué documentos se han registrado con esa cédula de identidad a tiempo de ser emitida. Certificados de nacimiento, matrimonio, títulos de profesionales, libretas militares, etcétera. Todo eso se podía registrar en la cédula de identidad y se puede seguir registrando, tan solo que ahora el CEGIP tiene un sistema especial para la emisión de los certificados de identificación personal o de las cédulas de identidad. No se olviden, mal denominado carnet. El segundo aspecto es en caso de requerirse autorización, se acompaña a un testimonio notarial o la resolución judicial correspondiente o la autorización verbal. Esas O's son, eh, son intersecciones que unen dos oraciones, o esto o esto. Y, y esa O nos hace entender de que tenemos tres alternativas. Acompañamos un mal denominado poder para expresar el consentimiento, es decir, un padre otorga un poder a X persona para que autorice el consentimiento del menor. Autorizamos, en caso que corresponda, la resolución judicial de autorización del consentimiento o generalmente asisten los padres y el oficial de registro civil, previo cumplimiento de un protocolo de solemnidades de realización del acto oral, dice, en presencia del padre, fulano de tal, quien es progenitor de fulano de tal, vamos a solicitar y preguntar si autoriza y expresa su consentimiento para que su hijo de tantos años de edad pueda contraer matrimonio con fulano de tal, previa exhortación de todo lo que implica. Entonces el padre dice, sí autorizo que mi hijo pueda contraer matrimonio el día de hoy, señor oficial o señora oficial del registro civil, o simplemente sí autorizo y asunto terminado. Y esa verificación de ese consentimiento o esa autorización verbal se escribe de manera puntual, tal cual ha sido emitida verbalmente en una acta, para fines legales que corresponden. En los casos correspondientes, sentencia ejecutoriada sobre la nulidad del matrimonio, de la unión libre anterior o del divorcio. La libertad de Estado, si has estado casado en el pasado y te quieres volver a casar, no entiendo por qué te volverías a casar, pero existe esa posibilidad de reconstruir el amor. Te preguntan y te solicitan una resolución ejecutoriada. Y es lo que les decía, tiene que estar ejecutoriada por el principio constitucional del debido proceso cuando hablamos sobre algún acto que y ha sido realizado con anterioridad, ya sea una nulidad de un matrimonio por no cumplirse algún requisito de fondo o la unión libre respectiva, o en su caso, si se ha divorciado, tiene que estar ejecutoriado y registrado en el registro civil. ¿Y esto por qué? Si uno revisa el Código Civil en el libro quinto en Bolivia, para ser preciso el artículo 1538, revisa el principio de publicidad. La publicidad de los registros se dan a partir, valga esa redundancia, del registro de esa sentencia en el registro civil para que tú,
puedas decir, sí tengo libertad de Estado y puedo contraer matrimonio. La existencia, otro de los requisitos es la existencia de un certificado de no tener un registro de matrimonio o una unión libre. Se llama un certificado de libertad de Estado que te emite ahora los servicios de registro civil. Antes no existía esto. Esto es bien interesante porque antes estaba simplemente como requisito lo que era la expresión de que no tenías absolutamente nada, pero ahora velando de que no solo se pueda incumplir la normativa, sino que no pueda tener problemas la persona, fundamentalmente legales, se pide un certificado de no tener registros sobre matrimonios o uniones libres registradas en el CERESI. En el caso de personas extranjeras, el certificado consular acredita la libertad de Estado. Así que tienen que acudir a su consulado y pedir ese certificado a su agregado consular o a sus embajadas en este caso y pedir el certificado de libertad de Estado respectivo para que pueda ser utilizado o empleado por un oficial de registro civil. Si está en otro idioma, ojo, la particularidad que no te explica la normativa, pero yo se las explico, es que ustedes tienen que traducir por una compañía, empresa o persona autorizada para realizar la traducción del idioma que está escrito al idioma oficial boliviano, que es, bueno, la legislación reconoce que tenemos 36 idiomas o lenguas originarias, pero el registro civil emplea el español en una lengua castellana. Español sería un sustantivo propio. Entonces, hablamos de la lengua castellana, nos habla del castellano. Entonces, tiene que estar traducido en nuestra lengua para que sea empleado por el oficial de registro civil. Y cualquier documento que usted quiera usarlo en el territorio boliviano, si está escrito en otro idioma, no se olvide ese requisito. Tiene que ser por una compañía, empresa o persona que esté autorizada para dicho aspecto, porque cuidan mucho que el documento haya sido escrito por alguien autorizado, quien ha cumplido los requisitos para ser un transcriptor y traductor a su vez de esos documentos. Ya en la celebración, todos, y no creo que una persona no haya participado en la celebración de un matrimonio civil. Y acá yo les voy a preguntar algo. Sabemos cómo es el oficial de registro civil o la mujer del oficio de la oficina de registro civil realiza con todas las solemnidades, de acuerdo a las disposiciones, de acuerdo a la ley, y habla, ¿no? Pero principalmente te habla de formalidades legales. La legislación anterior tiene una variación que la han sacado en la ley 603, que a mí no me parece prudente. Antes te describía el protocolo en la ley familiar, en el Código de Familia, ahora denominado Código de las Familias, de lo que tenía que hablar. Y te decía, esto vas a hablar. Desde luego que en la actualidad sigue habiendo, pero ya no en el Código de Familias, ahora en la... Pero está orientado a decir, más allá de una reflexión de compartir el momento de historia para las personas que van a unirse y decirles, esto va a pasar, esto va a pasar, esto tienes que hacer, hablar de la vida en común, de esa construcción que vas a realizar, del sí acepto convivir, sí acepto tener problemas, sí acepto tener dificultades económicas, sí acepto ser millonario, que nos vaya bien, que prosperemos, que construyamos vida en común, sí acepto tener líos y reflexionar sobre los líos y no al primer petardo, al primer problema, acudir ante mi abogado y que me divorcie. No, te tiene que orientar justamente a esos aspectos. De la misma manera, te tiene que decir que a partir de ese momento no hay solo tuyo, sino hablas de una comunidad ganancial. Lo tuyo es lo mío y lo mío es lo tuyo, si lo construimos juntos. Yo vengo con patrimonio personal, patrimonial, pero vamos a construir ahora un patrimonio propio. Tiene que estar orientado justamente a esos dos pilares. Y el tercer pilar y trascendental, más allá del afectivo, es la construcción de un hogar
si van a tener hijos. No es la palabra criar, se queda muy corta en cuanto a lo que tienes que dar y tiene que estar preparado el oficial de registro civil para decir, los hijos no necesitan solo dinero, los hijos no necesitan solo minutos de atención, los hijos necesitan un desarrollo psicológico, afectivo, emocional, constructivo. Y eso se da con tiempo, se da con planificación, con organización. Y vamos a hablar del por qué después todo esto recae en saco roto, porque ahora vemos más algún índice por ahí bastante interesante sobre el matrimonio y la disolución del vínculo matrimonial. Entonces, todo ello hablan. Y algunos oficiales de registro civil son más dinámicos que otros. Una de las falencias que yo observo en Bolivia es que los oficiales de registro civil deberían ser más capacitados de forma en cuanto a lo que es la oratoria. Es principal que una persona que va a exteriorizar sus pensamientos y va a hablar a otra tenga conocimientos de lo que es oratoria. Por si acaso hay un libro espectacular que a mí me gusta mucho, es de Jürgen Klarik, La neurooratoria, que te habla de ya no solo lo que te decía la oratoria clásica, de prepararse, hablar bien, mover las manos, mirar fijamente, bla, bla, no, te habla ahora de cómo te percibe la otra persona, qué palabras hablar, cómo vestirte, etcétera. Todo eso es neurológico y ha habido estudios neurológicos en cuanto a los colores, en cuanto a las palabras, las presentaciones, etcétera. Es bien interesante. Si ustedes quieren ver, deberían ver Jürgen Klarik, los 10 puntos acerca de lo que es la neurooratoria. Pero volviendo a ello, los oficiales de registro civil tienen una particularidad con algunos religiosos que te hablan, pero no te llegan a convencer. Y eso es porque tenemos deficiencias en la atención cuando simplemente nos aburre un tema y asunto terminado. Vamos a ser bastante puntuales y concretos. Y eso debería trabajarse más en los actos de la vida del desarrollo de un matrimonio civil. Sin, perdón por el ejemplo, tal vez. Las formalidades de celebración se pueden articularse por otros ritos. Esto te dice el código de las familias. Y otros ritos me refiero a que en zonas altiplánicas, valles y llanos tenemos ritos distintos. Por eso somos un estado plurinacional, donde existe una pluralidad de culturas, donde existen exteriorizaciones verbales distintas a las que tal vez estamos acostumbrados a ver. Inclusive cuando uno rompe la barrera nacional y va a otros países, ve inclusive otros ritos bastante interesantes. Y podemos hablar de ello y les voy a preguntar qué ritos han visto o tal vez alguno de ustedes nos quiere compartir qué ritos han visto en la celebración de un acto civil. Los usos y las costumbres va relacionado a lo que les mencionaba, ¿no? Y bueno, son distintos, son distintos. No les estoy hablando del acto de la fiesta, eso es bastante plural. Les estoy hablando de ese rito, esa formalidad en la celebración propiamente. Pero se protege ese aspecto cultural y esas formalidades de celebración que nos dice la legislación y también los usos y costumbres, que es el derecho consuetudinario, esa repetición del uso que hace parte como fuente del derecho en Bolivia. Desde luego, se hace un registro de ese acto y a partir de esa inscripción, que es obligatoria, el matrimonio surte efectos legales contra terceros. Te dan un certificado, te dan tu libreta familiar y se hace un testimonio a la partida matrimonial que se registra en el registro cívico y inmediatamente se computariza para fines de precautelar los efectos contra terceros. Precautelar a los terceros y precautelarte tú, porque ya no eres soltero. No sé por qué los hombres generalmente en su cédula de identidad siguen manteniendo que son de estado civil solteros. eh, También en profesiones no actualizan su cédula de identificación personal, pero debería ser una obligación conforme al tiempo. Cuando vas renovando, creo que te van pidiendo ya que certifiques dichos aspectos y vas cambiando. La vida en común tiene que ser pacífica, tiene que ser respetuosa y sin violencia.
tiene que ser pacífica, respetuosa y sin violencia. Pero esto dice la ley. Y si el Estado no aporta en una vía pacífica, respetuosa y sin violencia, tenemos los resultados que los vivimos de manera diaria. Tenemos esos porcentajes en los cuales vamos a ver por qué se están disolviendo los matrimonios tan rápido, porque la época de los denominados boomers en el extranjero son los considerados que ahora están disolviendo esas teorías de las uniones de los matrimonios para siempre. Entonces, vamos a ver que es fundamental trabajar como Estado en políticas públicas, en que las familias tengan vías pacíficas, respetuosas y sin violencia. Y no solo es un tema del Estado, también parte de usted, también parte de todos los que somos parte de una sociedad, vivir con respeto, vivir sin violencia, vivir de forma pacífica. Todo ello para que sean reconocidos como cónyuges por la familia y por la sociedad. Lo que les decía, el nombre, el trato y la fama a partir del momento que dices, sí, acepto. Ese día ha cambiado tu vida. Ese día ha cambiado tu vida y tienes que vivir en respeto. Tienes que vivir construyendo una vida armoniosa. Pero no todo es color de rosa, doctor. No todo es color de rosa. Evidentemente, no todo es color de rosa. Pero la solución la tiene usted, no yo. Yo no conozco sus problemas. Pero sabe que yo he intentado de todo en estos años. Entonces la solución es terminar de una forma pacífica también su relación. Tampoco voy a ser uno de los promotores de vida en común. Por los hijos seguiremos casados, porque el qué dirán seguiremos casados, por el patrimonio. No, por favor, la vida es una y es un regalo preciado. No tenemos que estar unidos en vínculo matrimonial a quien no simplemente nos trae tranquilidad y paz en la vida. Tan simple como eso. Nos estamos viendo de un rato a otro. Antes tenía 10, después 20, después 30 y la vida sigue pasando. Y eso es muy importante que usted y yo y cualquier persona analice, que no, que va más allá del aspecto del derecho de familia. Después de invertir en ese acto de civil, en esa luna de miel, nos divorciamos. Nos divorciamos. ¿Y qué pasa con el divorcio? En Bolivia existe dos clases ahora de poderse desvincular de una pareja: el divorcio acuerdo y el divorcio sanción. El divorcio acuerdo, aquel que voy a explicar, que puedes acudir ante un notario de fe pública para tramitar el divorcio ante esa notaría de fe pública que ahora está posibilitada, y el divorcio sanción que tienes por aspectos de incongruencia o problemas que has tenido, tienes que acudir ante un juez para que te divorcie y puedas definir algunas situaciones conexas o análogas que emergen de las desvinculaciones matrimoniales, como son qué hacemos con los bienes, qué hacemos con los hijos, qué hacemos con el derecho de la guarda, la tutela, qué hacemos con la visita, qué hacemos con los gastos extraordinarios, qué hacemos con todo. Y los problemas empiezan a crecer y después nacen los problemas penales, que tengo violencia psicológica, que tengo violencia económica, que tengo no sé qué violencias, y ahí vienen procesos, 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 y después de el desastre viene la calma y viene la reflexión. Los hijos han crecido, el tiempo ha pasado, ya no tenemos ni siquiera dinero y viene la calma. Y eso implica el divorcio. Pero en palabras sencillas, el divorcio, para comenzar, debe, debería ser por mutuo acuerdo entre las partes. Pero ¿qué dice la ley familiar? El divorcio del matrimonio por mutuo acuerdo, siempre que exista consentimiento, es decir, la aceptación, no existan hijos o sean mayores de 25 años, no tengan bienes gananciales sujetos a registro, exista renuncia a cualquier forma de asistencia familiar, acude ante un notario y dice, aquí terminó todo. Aquí terminó todo. Es importante que esto definan y entiendan en Bolivia. Solo puedo acudir a un notario si hay consentimiento. No hay bienes sujetos al registro. ¿Cuáles son los bienes sujetos al registro?
las casas, los departamentos, los vehículos, las motocicletas y todo aquello que tiene un registro. Rocío Guzmán, no sé si le permitan hablar o lo hace al final, señores de la producción. Rocío, ¿quiere hacer una Sí, pregunta? Magister, al finalizar el taller, y estamos a nada de culminar la hora, por favor, al finalizar las preguntas. Rocío, la tengo escrita y con todo placer escuchamos. Y todo lo que deseen, Rocío, Gabriel, no se preocupen, todos vamos a hablar. Muchas gracias a ustedes. Acudes ante un oficial de registro civil y le dices, perdón, ante una notaría de fe pública y le dices, quiero divorciarme. El notario de fe pública tiene que revisar que no existan hijos menores a 25 años o que no existan hijos. ¿Por qué 25 años? Porque el Instituto de la Asistencia Familiar prevé que un hijo no solo tiene que salir del colegio para que concluya la asistencia familiar, sino prevé que los 25 años sea una edad propia para haber adquirido una profesión u oficio y pueda haber tenido ese soporte económico para esa construcción, educativa principalmente. Que no tengan bienes sujetos a registro, porque todo lo que está sujeto a registro, por ejemplo, un departamento, una casa, tiene que estar sujeto a una división. Y ese es un procedimiento análogo a la desvinculación matrimonial que se ventila en materia familiar ante un juez en materia pública familiar y tiene características particulares que si quieres se las explico después. Eh, la renuncia expresa cualquier forma de asistencia familiar y diga, bueno, yo me voy, asunto terminado y tú te vas y asunto terminado. Tiene sus requisitos, tiene sus tiempos, etcétera, tiene, pero este es un divorcio acuerdo que ahora la legislación nos ha posibilitado hacer. En cambio, si no hay acuerdo, si no hay nada, acudimos ante un juez y nos decimos, quiero divorciar. Algo que yo valoro del Código de las Familias de la Ley 603 es que ha suprimido las causales de divorcio. Antes, si usted revisa el Código de Familias, había causales. Y era un poco atentar contra cualquiera de las personas, hablar de algunos aspectos personales, donde no solo el juez conocía al secretario, el actuario, conocían todas las personas, los secretarios, conocían el auxiliar, el oficial de diligencias, veían fotografías y otros aspectos que han tejido el Código de las Familias. De hecho, no tenemos por qué eh, terminar esto que sea también un desastre hasta psicológico, ¿no? Eso no excluye de que tú puedas fundamentar en algunos aspectos, desde luego, pero ahí también hace un rol importante el abogado. Hay algunos abogados que no sé si su título lo han obtenido de forma muy rápida, pero no valoran algunos aspectos y en un escrito, empleando una sintaxis desastrosa, emplean adjetivos de calificación destructivos en contra de la otra persona y van mellando la dignidad y se olvidan que esa persona tiene hijos. Se olvida que ese hijo va a ser mayor de edad y el día de mañana puede leer ese divorcio y decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto? Entonces, yo siempre soy reflexivo, por eso es que el juez ahora hace una audiencia preliminar y trata de reconciliar, y si no hay reconciliación, exhorta que esto concluya, y ese es un divorcio judicial, y dice, voy a disolver el vínculo judicial, matrimonial, a través de una sentencia, pero estos temas quiero que los construyan así, y traten de llegar a un acuerdo. El juez tiene un rol conciliador bastante trascendental. Pero por la recarga procesal, el juez está viendo si tiene audiencia a las 12, está con dolor de estómago por tener hambre, se ha sentado más de una hora, imagínense, en una silla, y bueno, es un juez respetado, ¿no? Porque existe el juez que ni siquiera van a su asiento judicial, por eso hay que cambiar la justicia, y llega a las 5 de la tarde y atiende y dice, secretario, dígame qué ha hecho, qué ha proyectado, y yo voy a firmar. Entonces, los jueces tienen que tener otra orientación. También hay una escuela para los jueces y les exhortan justamente estos aspectos quienes van a dedicarse a materia familiar. Porque es importante no ganar pleitos, sino tratar de solucionarlos. Y los abogados tienen que entender también eso. Por eso, materia familiar no es prudente eh, encontrar a las personas por los
Al parecer hemos perdido la conexión con el Magister Sergio Coca. De seguro es algún problema técnico que tenemos. Por favor, les pido que nos mantengamos para culminar, para poder ya culminar el taller hasta que Magister Sergio, regrese, por favor. Sí, de seguro sí, tuvimos un pequeño corte. Bueno, hasta que pueda ingresar el Magister Sergio Coca, les recordamos y les hacemos el anuncio de que los certificados ya se encuentran disponibles en nuestra plataforma. Si aún no lo han podido conseguir, por favor, búsquenlo en nuestras redes sociales, como también en los grupos de WhatsApp para que puedan descargarlos. Recuerden que deben registrarse en perdón, en los formularios de todos los talleres para que puedan obtener el certificado. De igual manera, les recordamos que los talleres son los días martes a partir de las 18:30. Mientras tanto, aguardamos al Magister Sergio Coca, que tuvo un pequeño inconveniente, capaz, en lo que fue su presentación del taller número 214, denominado matrimonio, divorcio. ¿Ok? Mientras tanto, vamos a aguardar al magíster y vamos a preguntarle si ya pudo conectarse. Bueno, mientras esperamos, les recuerdo que los certificados nuevamente ya se encuentran en nuestra plataforma. Ahora sí, ya tenemos al Magister. Muy bien, vamos a habilitar el micrófono. Y ahora sí, Magister Sergio, continuamos por favor, ya por culminar también. No sé si ya ahí puede. Bueno, en realidad yo creo que después de mil disculpas por ese imponderable de orden técnico, pero ya para concluir, una vez que registramos una vez que se lleva adelante la legislación nacional a través de un divorcio, ya eh, comienza la vida del conflicto judicial o puede culminar ya una forma. No quiero ya extenderme mucho porque podría hablar muchísimo más, pero yo, si quieren, voy a tratar de buscar a la dirección y a los representantes algún material que nos podría preparar, porque hay índices bastante interesantes eh, eh, sobre lo que está impulsando el divorcio a nivel de estadística. Y eso es lo que les comentaba, ¿no? Existen dos teorías con esto quiero un hecho estadístico dice que ha aumentado la, la pues, muy sencillamente de retiro que han sido los adoptados de 80 a 90, eh, hablan tienen esa tendencia a divorciarse, no tener una vida en común por diferentes factores. eh, los factores no querer tener una cohabitación, no querer tener una vida en común, inclusive se habla eh, de medidas de acondicionamiento físico y de salud. Imagínense, hoy después de una persona de 50 años traer cirugías plásticas, abonearse, tomarse y de otros aspectos, ¿no? Como libro de, 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 pero bueno, yo termino acá y quisiera aprovechar el tiempo para escucharlos, escucharlas, que me comenten cuáles son las preguntas que sí o estaba teniendo usted, de Adri, todos, todas las que. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro expositor, el Magister Sergio Coca, por darnos este increíble taller para informarnos más sobre este tema del matrimonio.
Por favor, voy a pedir a todos los participantes que rápidamente puedan habilitar, perdón, puedan levantar la mano en nuestro Zoom para que podamos habilitar su micrófono, como también en nuestro Facebook Live, que dejen los comentarios de sus preguntas para que también nuestro equipo pueda leerlo y transmitirnos también. Mientras tanto, ya tenemos dos preguntas. Por favor, les pedimos que sean breves para que podamos responderlas y también culminar nuestro taller. Bueno, vamos a habilitar el micrófono de Gabri. Muy buenas noches, Gabri. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Buenas noches a todos, muchas gracias. Me conecto desde Cochabamba y agradecer al magíster por toda la ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Yo había iniciado una demanda de divorcio el 2013 y como tengo hijos, para ese entonces tenía hijos chiquitos, me fijaron una asistencia familiar para mis niños. Pero llegado un momento, hice el desestimiento de aquel divorcio. Pero lamentablemente, al hacer el desestimiento, pensé que mi vida conyugal iba a mejorar, pero lamentablemente no se dio aquello. Entonces, al transcurrir el tiempo, me he visto obligada nuevamente a iniciar otra demanda de divorcio. Pero lo que yo quiero saber es si la asistencia familiar que se había dado el 2013 para mis niños queda sin efecto cuando yo hice el desestimiento, que ahora nuevamente inicio una demanda de divorcio y me estarían fijando otra asistencia familiar o qué es lo que tengo que hacer. Porque en esta nueva demanda de divorcio incluso he sido como que agredida verbalmente por la juez por hacer este tipo de consultas. Por favor, magíster, muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante tu pregunta. Pero a ver, la ley 603 establece claramente que la demanda principal va a ser el divorcio. Y situaciones anexas a la desvinculación familiar son la situación de los hijos, la asistencia familiar y otras cuestiones como la división y partición provisional de bienes, la elaboración de condiciones inventarias, etcétera. Cuando usted desiste de la acción principal, la acción que se ha establecido, porque son dos institutos distintos, asistencia familiar, el Estado tiene la obligación de precautelar los derechos de los y las menores de edad. Es por eso que esa asistencia familiar no puede ser desistida por otro juez. Lo que usted está desistiendo es de la acción principal, que es el divorcio, pero la asistencia familiar por protección y niño adolescente sigue vigente hasta que en esa demanda se la asistencia familiar. Asistencia familiar, por disposición normativa, pues puede otorgar hasta los 25 años cumplidos. No causa estado, eso quiere decir que puede ser modificada en cualquier etapa del beneficiario y también de algunas circunstancias que puede haber. Si algún juez estaría dejando sin demanda de divorcio de al igual que la asistencia familiar, no estaría protegiendo los derechos de los menores y los menores, por más de que el divorcio no haya prosperado, no pueden estar ingresando. Pero aquí hay un aspecto bastante interesante. Usted me dice que yo he vuelto a retornar en común. Entonces no era necesario ya la existencia. Habría que leer cómo y bajo qué circunstancias, porque la perición de instancia, es decir, la inactividad judicial, es una forma de extinción de la, por la demanda del divorcio. Entonces habría que ver el auto que ha cerrado o ha determinado la demanda principal, porque tiene que tener y contener disposiciones expresas en cuanto a la asistencia. Habría que ver respecto para poderle dar una respuesta integral, porque puede haber reconciliación, evidentemente, pero también las determinaciones jurídicas temporales tienen que verse sin efecto por la autoridad competente que ha determinado de presentar esos aspectos. De lo contrario, estaríamos hablando de una desprotección a los niños y adolescentes. Eso tal vez
de su pueblo, bueno, y por todo lo que dice ya habría que leer el autodesistimiento, en su caso, cómo pues, entonces extinguió esa familiar de la causa de la persecución. Muchísimas gracias al magister Sergio por responder la pregunta y un saludo a nuestra participante Gabri que se conecta desde la ciudad de Cochabamba. Vamos a habilitar el micrófono de Jorge Omonte para que podamos escuchar su pregunta y también desde dónde se conecta, por favor. Jorge, buenas noches. Buenas noches, felicidades al Magíster. Excelente información que nos ha proporcionado. Me conecto de La Paz. La pregunta es la siguiente. Quiero saber si es que existe la figura legal de poder contraer matrimonio con bienes separados. Gracias, Jorge. Un saludo a la hermosa ciudad de La Paz, eh, donde es cuna de un poderoso equipo, no voy a decir equipo de fútbol, pero ya con eso es suficiente. A ver, cuando hablamos de la legislación familiar en Bolivia, no existe esa posibilidad de separar tus bienes, es decir, de hacer un contrato, un documento previo a tu matrimonio y decir, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo, y lo que yo gane va a ser mío con mi plata y lo que tú ganes va a ser tuyo con tu plata. No existe eso. El Código de Familia te habla de que a partir del momento que te estás casando, todo lo que adquieres construyes un denominado patrimonio familiar o una ganancialidad. Y por un primer aspecto es que a partir del matrimonio hacia adelante todo es ganancia. Pero ¿qué pasa si yo he llegado con bienes propios? He llegado con herencias, he llegado con bienes que me he comprado antes al matrimonio. Indistintamente a la celebración del matrimonio, esos bienes se denominan bienes patrimoniales. ¿Qué quiere decir eso? Que es tuyo y por lo tanto esos bienes no son sujetos en la comunidad ganancial, son bienes patrimoniales del cónyuge anterior, adquiridos anterior al matrimonio. ¿Qué pasa si yo tenía un terrenito, patrimonio personal, que me lo compré, me casé y en mi terrenito construí una casa? Sucede, y hay varios casos de la naturaleza de esa forma. Cuando se divorcian, se dividen construcciones. Se dividen construcciones y la otra persona demuestra que el terreno era personal o patrimonial. Y el juez hace una tasación para llevar a remate o previo acuerdo de las partes, una persona paga a la otra para quedarse con el terreno más la construcción o en su caso pagarle simplemente el porcentaje de la construcción previa valoración pericial para que simplemente pueda constituirse en un bien ya solo de esa persona. No existe separación de bienes en Bolivia. Lo que sí yo le sugiero, Jorge, y a todos los que nos están escuchando, inclusive en otras ciudades, en otros países, es antes del matrimonio, no lo vean como un acto de cálculo jurídico o un acto de ausencia moral, deben ser asesorados por un abogado para que les pueda orientar cómo y qué pueden hacer con su patrimonio para resguardarlo para fines de actos futuros, porque en el matrimonio la luna de miel se termina y después vienen los encuentros y los desencuentros que nos producen largos y tediosos procesos que nos dificultan después poder gozar y disponer de nuestro patrimonio. Porque entonces no existe división de bienes a tiempo de adquirir un matrimonio. Lo único que puede hacer es el reconocimiento de esos bienes patrimoniales, precautelarlos de alguna manera. Muchísimas gracias, Magister, y también a Jorge, que se conecta desde La Paz por hacernos esta pregunta. De esta manera culminamos con nuestras rondas de preguntas. Ya para culminar nuestro taller, le agradecemos nuevamente al Magister Sergio por acompañarnos el día de hoy. Por favor, Magister, sus últimas recomendaciones sobre el tema y también el compromiso de que podamos contar con usted en otros talleres sobre otros diferentes temas, también bajo su profesión, obviamente. Adelante, por favor, Magister. Bueno, muchísimas gracias. Más que recomendar
Hablar de familia no es hablar solo de aspectos legales o técnicos. Hablar de familia es hablar de sociedad. Y una sociedad educada, una sociedad construida con valores, nace en un hogar construido bajo cimientos de amor y de una comunidad que quiera transformar el futuro, no solo de su familia, sino el futuro de toda una sociedad. Es importante que hoy reflexionemos sobre las uniones matrimoniales, las uniones libres, y es importante que reflexionemos sobre si nos queremos casar. Es importante sobre si nos queremos casar. Hay una tendencia mundial a no casarse, está disminuyendo los índices del INE, que ustedes los pueden ver en Bolivia, nos hablan con estadísticas al año 2023 y nos hablan de que de 10.000 personas que antes se casaban, ahora solo se están casando 6.000 en Cochabamba, por ejemplo, y nos hablan de que de cada 10 divorcios, de cada 10 matrimonios, 4 se están divorciando y de manera además pronta. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una reflexión de lo que realmente es el patrimonio. Podríamos hablar muchísimo más, pero sepan elegir con quién van a construir su vida familiar, su futuro, su vida amorosa, su patrimonio y además sepan elegir con quién quieren compartir esa paz, esa tranquilidad que ustedes tienen. Las sociedades deben ser construidas con buenos pilares y cimientos que nos dan las familias. Y una buena familia es una familia no que tenga educación, sino que tenga valores y cimientos morales y éticos bastante cimentados para esa construcción armoniosa. Yo con todo gusto, licenciado, a la dirección de la misma manera de la escuela, cuando guste mi participación a la distancia, con todo placer y con todo gusto, pues vamos a preparar un poco más de material para poder compartir los escenarios que correspondan con cada uno de ustedes. Para mí ha sido un placer estar a la distancia con cada uno de ustedes a través de estos medios audiovisuales. Un gusto y espero que en estos cortos minutos haber podido compartir algunos conocimientos con cada uno de ustedes que bueno, necesitaba más tiempo, pero se nos hace corto. Muchísimas gracias a todos de verdad.